En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso. Bienvenidos a Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Como cada viernes tenemos una cita con ustedes para llegar hasta sus intimidades, sus hogares, llevarles la discusión de un material nuevo en discusión, temas que muchos de los hermanos y amigos que están en sintonía de estos programas están solicitando en las redes sociales y específicamente en la fanpage. El tema de esta ocasión va a ser un tema que reviste mucha importancia dado que es la práctica diaria del musulmán y debe de convertirse en una herramienta, digámoslo así, de proyección y de sociabilización con nuestro medio, dado que los medios de comunicación en la actualidad se dan a la tarea de vender una imagen errónea del Islam y en específico del que lo practicamos, que somos los musulmanes. Ordenar el bien, prohibir el mal, es el tema de este día. Bienvenido, Bilal. Un saludo a nuestros amigos y hermanos. Un saludo muy especial para todos los amigos que viernes a viernes nos acompañan en estas emisiones del programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial para todos ellos. Bien, Bilal. Antes de que tú empieces a exponer y a dar todos los detalles y las características que deben de presentarse en cuanto al tema que vamos a discutir ahora, me gustaría leer un hadiz y que está tomado. Vamos a leer el libro para que nuestros amigos puedan buscarlo. Este libro se encuentra en el internet. Es un ramo de flores del jardín de las tradiciones del profeta y de su familia Ahmed Bey. En la página 92 vamos a encontrar el hadiz que dice de la siguiente manera: ordenar lo bueno y prohibir lo execrable. Dijo Dios, el Altísimo, y que haya entre vosotros un grupo que invoque hacia el bien y ordene lo bueno y prohíba lo malo. Esos son los triunfadores. Bilal, en cuanto a los triunfadores y los que hablan en mal, ¿qué podemos decir? Bueno, este es un mandato que está presente prácticamente en la totalidad de las escuelas y de los movimientos islámicos. Yo no he encontrado hasta la fecha algún movimiento, ni siquiera alguna secta en la cual este mandato esté ausente. En la escuela sunita del Islam, por ejemplo, si bien es cierto, no es de las prácticas fundamentales del Islam, sí es una práctica importante. En la escuela chiita constituye una de las prácticas esenciales para todo musulmán. De hecho, me voy a permitir leer también una tradición islámica contenida en uno de los libros de cabecera para el mundo sunita, que lo tenemos por acá, que es el Sahih Muslim, que junto con el Sahih Buhari constituyen las dos grandes colecciones de hadices en el mundo suní. Pues aquí también está contenido un hadiz
o mejor dicho, más de un hadiz, que también hace referencia hacia el mandato de encomendar lo bueno y prohibir lo malo. Vamos a leerlo entonces a continuación. En la página número 34 dice de la siguiente manera: ha sido narrado bajo la autoridad de Tariq ibn Shihab. Marwan fue quien inició la práctica de pronunciar el jutba antes de la oración en el día del Eid. Entonces un hombre se levantó y dijo: la oración debe preceder a la jutba. Y luego él respondió: esto ha sido cambiado. Entonces Abu Sa'id al-Hudri observó: este hombre ha cumplido como debía, pues yo escuché al mensajero de Alá, que la paz sea con él, decir lo siguiente: aquel de ustedes que vea algo detestable, que lo cambie con su mano, y si no puede, con su lengua, y si no puede con su lengua, entonces con su corazón, y esto último es lo más débil en la fe. Ahora, aquí hay un comentario interesante, y dice el comentario lo siguiente. No lo vamos a leer todo, sino que solamente una parte. Dice el comentario: este hadiz arroja luz sobre la responsabilidad social del creyente, a fin de que la sociedad se mantenga a salvo del mal y de la corrupción. Cada musulmán es responsable de observar cuidadosamente que no se deteriore la moral de su comunidad. No debe ser silencioso espectador del mundo, ya que cuando el mal se aloja en la sociedad, la corroe y toda la estructura social se derrumba. Fíjate lo interesante que dice que ningún musulmán debe ser espectador silencioso ante la maldad. Y esto en respuesta a lo que algunos usuarios nos comentaban en cuanto al video anterior, en donde nosotros hicimos una crítica y comparamos la hipocresía y los hipócritas, y dijimos que el ejemplo más palpable de hipocresía y de hipócritas en la actualidad era la monarquía de Arabia Saudita y la clase clerical de los wahabis. De hecho, algunos usuarios, que supongo yo son musulmanes sunis, dijeron de que nosotros estábamos intentando envenenar la mentalidad de las personas, y criticaron el hecho de que nosotros denunciásemos a estas dos estructuras que tanto daño le han hecho al Islam en el mundo. Entonces, para esas personas que dijeron eso, y otros que dijeron de que lo que nosotros habíamos dicho en el programa no eran más que puros cuentos chiitas, aquí está la prueba. Lo hemos leído directamente del Sahih Muslim, en una traducción al español que ha sido publicada, entiendo yo, por una organización que dice Oficina de Cultura y Difusión Islámica de Argentina. Bueno, entonces ahí está claro lo que dice tanto el hadiz como lo que dice el comentario. Ningún musulmán puede quedarse callado ante la corrupción. Y dice ahí, quien no pueda cambiarlo con su mano, entonces que intente cambiarlo con su lengua. Y si no pudiese hacerlo, entonces con su corazón. Y esto, dice, es el último nivel de la fe. Así es que bueno, los únicos que he visto yo que a lo mejor están en desacuerdo con este principio serán obviamente aquellos que viven de hacer lo malo, que tienen su asidero ahí, y también los wahabitas, y por supuesto los imitadores de los wahabitas. Así es que ahí está claro
que no es ni cuento chiita y que también es una responsabilidad social de todo musulmán denunciar lo malo y encomendar lo bueno. Mira, Bilal, dentro de esto que tú has dicho y en vista al comentario que estuve leyendo también, ese que tú haces referencia, hay que partir de algo bien importante. Lastimosamente, quien hace este comentario, no sé en qué parte del planeta vive, no sé en qué parte, porque para todos es claro que hay un manejo algo oscuro en cuanto a la monarquía de Arabia Saudita de cara a la administración del recinto religioso más importante del Islam. Tal es el caso como ha sido modificado el recinto religioso, la Meca ha sido modificado de una manera, bueno, que hay que ver tal vez el grado de funcionabilidad. Yo no quiero pecar de ignorante, ni porque desconozco sus instalaciones, pero yo estuve observando hace años unas fotografías cuando estuvieron trabajando, que hubieron unos fallecidos ahí a raíz de la caída de una grúa, que estaban haciendo prácticamente como un centro comercial, ¿no? Ya aquella parte importante por la que fue creada, como que se está perdiendo de vista, pero bueno, ese es cuento aparte. ¿A qué voy con esto, Bilal? ¿A qué atribuiríamos el que esta gente haga estos comentarios? Uno, no está leyendo, no se está informando de lo que está pasando en el mundo islámico, o hace un simple comentario, como comúnmente decimos aquí los salvadoreños, sacado de los hígados nada más. Pueden pasar varias cosas. Yo no pondría en duda, a lo mejor, la fe sincera de esta persona, o de estas personas, porque no solamente fue una persona, sí, que fueron varios, que a lo mejor debido a que desconocen, claro, y que son quizás personas nuevas en el Islam, a lo mejor no han profundizado todavía, o algo mucho peor, no les han enseñado en los lugares a donde ellos van a realizar sus prácticas islámicas, es decir, a los centros islámicos o a las mezquitas. En todo caso, esta situación sería un poco más grave, porque entonces estaríamos hablando ya de una falla estructural, es decir, que el lugar a donde ellos acuden por información no está cumpliendo con enseñarles lo que en realidad manda en cuanto a prácticas el Islam. Así es que, bueno, como te digo, no pongo en duda la fe de estas personas, ni siquiera pongo en duda la sinceridad que tengan ellos a la hora de practicar el Islam. Yo estoy casi seguro que esto se debe más que todo a que desconocen. De hecho, ahí acabamos de citar que incluso en la misma escuela suní es importante este mandato, y que ahí mismo dice que un musulmán no puede quedarse callado ante esta clase de cosas que se dan en el mundo islámico, y esto hay que decirlo. Uno tiene que denunciar lo malo independientemente de donde venga, ya sea que este mal venga del mundo sunita o venga del mundo chiita. Uno siempre tiene que estar atento a denunciar, porque ahí tenés también el caso de los llamados British Muslim, que son musulmanes chiitas que se dedican a crear división entre las comunidades islámicas a nivel mundial, insultando, por ejemplo, en videos a las personalidades sagradas para la mayoría de los sunitas en el mundo, cosa que no trae más que perjuicios para la unidad islámica mundial. Entonces también hay que poner ahí la crítica en esa clase de movimientos que salen con impronta chiita. Bueno, pero continuando con este mandato, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Aquí hay dos términos involucrados en este mandato de encomendar lo bueno y combatir o rechazar lo malo. El primero de ellos es el término maruf. Maruf significa actos beneficiosos, y munkar significa aquellos actos que deben ser rechazados. De hecho, ahí en la pantalla va a aparecer el desglose de la frase y su significado. Bien. Bueno, sí, perdón la interrupción. En estos términos que que le vamos a pasar a los hermanos acá, ¿va a haber algún detalle para que ellos puedan profundizar en cuanto a estas frases? Sí, de hecho ahí, como acabamos de mencionar, en la lámina va a aparecer el desglose en árabe y en español de la frase, y también van a aparecer por allí algunas
aleyas del Corán en la que se encuentra, ¿no?, la obligatoriedad de cumplir con este mandato de encomendar lo bueno y prohibir lo malo. Un mandato esencial para todo musulmán. ¿Y en qué consiste esto de encomendar el bien y prohibir el mal? Como la frase ya lo dice, y por el sentido común, consiste en que todo musulmán tiene la obligación no solamente de predicar aquellas cosas que benefician a la sociedad, sino que también tiene la obligación de dar el ejemplo de los valores morales y éticos del Islam. Y no solo eso, sino que cuando se enfrenta cara a cara con algún acto de maldad, el musulmán tiene la obligación de actuar en contra de ese acto de maldad. Obviamente hay ciertas condiciones que se deben cumplir a la hora de encomendar el bien y prohibir el mal. Condiciones que tienen que ver tanto con la persona que va a encomendar lo bueno y prohibir lo malo, como a otras condiciones del contexto, ¿no?, que ya las vamos a hablar en la segunda parte de este programa, porque creo que ahorita vamos a la cápsula Tiempo del Islam. Correcto, Vilar, tú te me has adelantado. De hecho, sí, vamos en este momentito a escuchar una reflexión que manda el Sheikh Mustafa. En este momento la escuchamos y luego regresamos para, en base a lo que ha dicho el Sheikh Mustafa, hacer un análisis que sirva como soporte más a lo que tú ya traes preparado. Escuchamos en este momento al Sheikh Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las alabanzas sean para Dios y su paz y bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Les habla el Sheikh Mustafa al-Salvadori a través de este enlace que realiza el programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador con el Seminario Teológico de la Ciudad Santa de Qom en la República Islámica de Irán. Un musulmán es una persona que ha decidido someterse conscientemente a la voluntad de Dios, entregarse a Él y por tanto se esmera en cumplir las obligaciones divinas o ramas de la religión llamadas en árabe Furu' ad-Din, las cuales son 10: la oración, el ayuno, el quinto, el asaque, el hajj, la yihad, ordenar el bien, prohibir el mal, amar a los amigos de Dios, repudiar a los enemigos de Dios. Este día hablaremos de 2 de ellas: ordenar el bien y prohibir el mal. Y lo haremos lo más lacónicamente posible desde la perspectiva jurisprudencial o de las normativas del Islam. El Sagrado Corán nos dice en la sura número 3, que es la familia de Imran, en la aleya 110, sois la mejor comunidad que se ha creado para los seres humanos. Ordenáis el bien, prohibís el mal y creéis en Dios. Entonces, esta obligación de ordenar el bien y la otra de prohibir el mal están en el Corán, tienen sus bases, sus raíces en el libro sagrado del Islam y por supuesto en multitud de hadices, es decir, la tradición profética. Por ejemplo, hay un hadiz del imam Muhammad al-Baqir, el quinto imam de los musulmanes chiitas, la paz sea con él, que dice: por cierto que ordenar lo bueno y prohibir lo malo es el sendero de los profetas y la práctica de los virtuosos. Es una gran prescripción mediante la cual se establece el resto de las prescripciones.
se salvaguardan las creencias, se hacen lícitas las transacciones y trabajos, se repelen los actos de opresión y se edifica la tierra. De esto concluimos, hermanos y hermanas, que ordenar el bien y prohibir el mal son dos de las acciones básicas, fundamentales de nuestra religión. Es obligatorio ordenar el bien y prohibir el mal siguiendo ciertas condiciones. Dejar de hacerlo es incurrir en desobediencia a Dios. En las cosas preferibles y desaconsejables, ordenar el bien y prohibir el mal es preferible. Es decir, no es obligatorio. En primer lugar, hay que aclarar que ordenar el bien y prohibir el mal es una obligación colectiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que en el caso de que varias personas adultas lo hagan, deja de ser obligatorio para otras personas. Si para ordenar el bien y prohibir el mal se hace necesario reunir a un grupo de musulmanes adultos, es obligatorio hacerlo. Si algunas personas ordenan el bien y prohíben el mal, y sus palabras no tienen peso o efecto, y hay otras personas cuyas palabras sí lo tendrían, a estas les sería obligatorio ordenar el bien y prohibir el mal. Cuando se ordena el bien y se prohíbe el mal, no basta explicar o comunicar a otros las cuestiones religiosas como los mandamientos, las disposiciones, etc. Se debe aconsejar a cada persona según sus necesidades, según los casos. Ordenar el bien y prohibir el mal no es una cuestión antojadiza, hermanos, sino que obedece a una lógica. Hay ciertas condiciones que se deben cumplir para ello. Por ejemplo, la persona que quiere ordenar el bien y prohibir el mal debe saber que la persona a quien va dirigida la orden o prohibición no está haciendo algo que es obligatorio o realizando algo que es ilícito. Y si una persona no sabe cómo y por qué ordena el bien y prohíbe el mal, pues no es obligatorio que lo haga. Si ordenar el bien y prohibir el mal tiene probabilidad de ser efectiva, es decir, que inclinará a su destinatario al bien o lo apartará de lo ilícito, es obligatorio hacerlo. De lo contrario, no lo es. Si se sabe que una persona que incurre en desobediencia a Dios quiere continuar haciendo determinado acto ilícito, se le debe ordenar el bien y prohibir el mal. Pero, y escuchen bien, si se sabe o existen muchas posibilidades, de tal forma que casi se alcance la certeza de que no lo volverá a hacer, no es obligatorio ordenarle el bien y prohibirle el mal. La persona que ordena el bien y prohíbe el mal no debe sufrir perjuicios. Esta es otra de las condiciones importantes. Cuando usted ordena el bien y prohíbe el mal, no debe sufrir daños al hacerlo. Por lo tanto, si sabe o cree que el cumplimiento de dicho deber le traerá perjuicios físicos, sociales o económicos que considera importantes, no es obligatorio que lo haga. Así de lógico es el Islam. Tampoco es obligatorio ordenar el bien y prohibir el mal si hay probabilidades de sufrir perjuicios o se teme que estos alcancen a la familia o a otros creyentes, por lo que en algunos casos deducimos que incluso es ilícito ordenar el bien y prohibir el mal, pues el perjuicio de hacerlo es mucho mayor que el beneficio. Para ordenar el bien y prohibir el mal, hay una serie de etapas o niveles. Si se puede obtener el objetivo en la primera etapa,
no está permitido proceder a las siguientes. En la primera etapa de ordenar el bien y prohibir el mal, con las personas que incurren en desobediencia a Dios, se actúa de forma tal que comprendan el disgusto que causan sus malas acciones. Por ejemplo, volverse a fin de no saludarlos o conversar directamente con ellas o fruncirles el ceño o hacer algún gesto que ellos entiendan la severidad o también podemos interrumpir las relaciones con esta persona de modo que entienda lo que está sucediendo, que entienda que lo que está haciendo no es algo aceptable por el Islam y tratar de que modifique su conducta a través de esas acciones nuestras. En muchos casos es mejor evitar a las personas y ellos entienden y si se preguntan qué es lo que sucede, por qué el hermano no me saluda. Así, a través de esa, ellos reflexionan y pueden entender, ¿verdad?, que han cometido algo ilícito. Si es posible que con esta etapa la persona a quien se amonesta regrese al camino recto. Por ejemplo, si con solo hablar con dicha persona se logra que recapacite y modifique su conducta, no se deben proceder a otras etapas, como dije, especialmente si se trata de alguien que perdería el respeto de los demás si se aplican otras medidas. Es cierto, el honor de los hermanos es importante, no debemos tampoco avergonzarlos y dejarlos mal ante los demás. La segunda etapa de ordenar el bien y prohibir el mal es con la palabra y no con la acción. Si ordenar el bien y prohibir el mal oralmente puede llegar a ser efectivo, hay que hacerlo en las situaciones anteriormente mencionadas y es obligatorio ordenar el bien y prohibir el mal a quienes incurren en desobediencia a Dios. Si hay posibilidades de que a través de las palabras la persona que ha incurrido en desobediencia a Dios modifique su conducta, se lo debe hacer. Y no se debe exceder en el consejo. Hay que tener ciertos límites, hay que ser prudentes al hacerlo, no hay que ser demasiado duros. Si con estas dos etapas no logramos nuestro objetivo, pues definitivamente hay que proceder a la tercera. Y en efecto, la tercera etapa de ordenar el bien y prohibir el mal es por medio de la fuerza. Si se sabe o se tiene certeza de que una persona no dejará de incurrir en lo ilícito o de no cumplir con lo obligatorio, excepto por la fuerza, es obligación emplearla. Pero, como siempre decimos, no hay que excederse en ello. Si es posible que alguien se abstenga del pecado colocando un obstáculo o algún impedimento entre el pecador y el pecado, será necesario y suficiente proceder de esta forma. Por ejemplo, si alguien a través de su teléfono móvil, su teléfono celular, al conectarse a internet, pues incurre en actos ilícitos para la religión, pues hay que evitar que tenga la conexión a internet o bueno, si se trata de un hijo, hay que decomisarle el teléfono o algo por el estilo. Si para ordenar el bien y prohibir el mal es necesario tomar la mano del desobediente o llevarlo por la fuerza a otro lugar o apropiarse del medio que utilizará para cometer un acto ilícito, está permitido hacerlo y además es obligatorio, como he dicho. Bueno, de una forma resumida, esta es la normativa respecto a estas dos obligaciones, es decir, ordenar el bien y prohibir el mal. Espero que les haya sido muy ilustrativo para poder ustedes cumplir con este deber religioso. Hasta la próxima semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, Bilal, después de haber escuchado al Sheikh Mustafa y ese mensaje tan maravilloso que nos ha mandado, con lo que tú has estado ya compartiendo con los hermanos, más lo que él ha dicho,
¿Qué más podríamos tener en cuanto a esta temática? Bueno, antes de que escuchásemos la cápsula del Sheikh Mustafa Al-Salvadori, decíamos que hay ciertas condiciones que se deben tener en consideración a la hora de encomendar lo bueno y de prohibir lo malo. Una de las primeras consideraciones tiene que ver con la persona que va a encomendar el bien y prohibir el mal. Es decir, que uno de los requisitos fundamentales para que alguien pueda cumplir con este mandato es que sea una persona consecuente. ¿Qué quiere decir consecuente? Que no solamente predique las virtudes islámicas, sino que también sea una persona que las practique al mismo tiempo. Es decir, alguien moralmente solvente para poder encomendar el bien y prohibir el mal. De hecho, hay una tradición atribuida al imán Ali que dice que hay de aquellos que no cumplen con lo que predican, similar a lo que decía Jesús de los fariseos, que quieren ordenarles a otros que hagan lo bueno, pero ellos mismos no lo hacen. Entonces la primera característica, el primer requisito es que la persona que va a encomendar lo bueno y prohibir lo malo sea una persona consecuente y con solvencia moral. 2. También hay que tener en consideración algunas cosas de orden ético. Por ejemplo, que a la hora de ordenar el bien y prohibir el mal, esto no vaya a traer consecuencias demasiado negativas, tanto para la persona que cumple con el mandato, como para la persona a la cual se le va a aconsejar lo bueno y se le va a reprobar por lo malo que está haciendo. También es un requisito, que esto no vaya a traer consecuencias demasiado graves para los involucrados. Obviamente hay excepciones a la regla, porque por ejemplo cuando la vida de alguien está en peligro, bueno, entonces la persona que va a encomendar lo bueno y prohibir lo malo puede intervenir enérgicamente con la finalidad, estos son casos extremos obviamente, pero puede intervenir enérgicamente con la finalidad de salvaguardar la vida de una persona inocente, ¿no? O repeler, en todo caso, la agresión de alguien hacia otra persona, pues, de forma injustificada. Todo musulmán también que va a encomendar el bien y prohibir el mal tiene la obligación de analizar profundamente si en realidad cumplir con este mandato islámico va a traer los beneficios que se esperan, es decir, que si va a tener algún efecto en la persona, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Son condiciones que deben tenerse en cuenta, y de hecho estas condiciones, más otras condiciones que también se proponen, están contenidas, por ejemplo, en algunos libros de leyes islámicas, en las secciones que tienen que ver con la ética y el comportamiento social del musulmán, de varios autores, ¿no?, que se pueden encontrar. Por ejemplo, ahí tienes las recopilaciones de leyes prácticas que han hecho grandes sabios islámicos como el Ayatollah Sistani, el Ayatollah Khomeini, el Ayatollah Ali Khamenei y otros también, que en sus recopilaciones de jurisprudencia han contemplado profundamente este tema. También se pueden leer, por ejemplo, algunos textos escritos por grandes sabios moralistas que también han contemplado este mandato en sus libros sobre moral islámica. Así es que yo creo que esto de encomendar lo bueno y prohibir lo malo es un acto necesario. Toda sociedad necesita de personas que encomienden lo bueno y combatan lo malo, tanto de palabra como de ejemplo, porque son dos cosas que se complementan. No puede el musulmán ser indiferente ante la maldad que se está cometiendo en el mundo. Fíjate que por aquí te voy a compartir, por ejemplo, una ley del Corán que se puede encontrar en la Sura 3, la Sura de la familia de Imrán.
Y esta es la ley ya número 104, bueno, 103 y 104. Y dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios, el clementísimo, el más misericordioso. Así es como Dios os explica claramente sus signos. Quizás así os guiéis y surja de vosotros una comunidad que invite al bien, ordene hacer lo que es correcto y prohíba hacer el mal. Esos serán los triunfadores. Es decir, que el triunfo en el Islam también está relacionado con el cumplimiento de este mandato, de ordenar lo bueno y prohibir lo malo. En ya casi para ir dando finalización al programa, Aguilar, pero antes me salta una curiosidad. ¿Cómo quedaría esta frase en el caso de las organizaciones o los países que potencian los movimientos terroristas, por un lado? Y otro, que no me quiero quedar con esa espinita antes de que terminemos el programa, un evento que suscitó en esta semana en el país, donde el mandatario, el presidente de la República, invitó prácticamente a la transgresión. ¿Entraría dentro de esto también, Bilal? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, que sería de las organizaciones o países que apoyan, por ejemplo, a movimientos terroristas, ya sea con dinero, con armas, etcétera. Ahí lo que habría es una inversión de este mandato, es decir, que practicarían este mandato pero al revés, es decir, encomendar lo malo y prohibir lo bueno. Entonces, como dice un escritor uruguayo de apellido Galeano, yo creo que muchos lo conocen por aquel libro famoso, Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, el mundo patas arriba. En cuanto a lo otro, bueno, es un acto que ha sido criticado por mucha gente, no solamente aquí en El Salvador, sino que fuera. Y bueno, habría que analizarlo bien, pero de hecho, en apariencia, eso de militarizar, por ejemplo, un parlamento es una situación grave, porque teníamos, bueno, yo nunca lo había visto, de que un parlamento de un país como El Salvador estuviese más lleno de militares que de políticos. Una cosa un tanto, por lo menos en apariencia, grave, ¿no? Y muchos abogados salvadoreños también han criticado el hecho de llamar a esa insurrección que tú acabas de hacer referencia. Entonces, bueno, como dijimos anteriormente, todo musulmán tiene la obligación de encomendar lo bueno, prohibir lo malo, denunciar las injusticias, independientemente de donde vengan. Así es que atentos todos, y siempre nuestro consejo para todos los amigos que ven estos programas es que hay que hacer grandes esfuerzos, no solamente para practicar el Islam, sino que también hay que estudiarlo con profundidad. El estudio es parte esencial de la fe islámica. Bueno, como dice Bilal, hay que ser más acuciosos en ese sentido. De hecho, tenemos una obligación de estar investigando y preparándonos a cada momento. Esta es una invitación no solo para los musulmanes, porque de hecho estos programas son vistos bastante por hermanos de la fe católica y protestante. Igual ellos tienen su grado de preparación y formación, y qué bien, ¿verdad? Que lo hagan, pero que lo hagan a conciencia para ir despejando dudas que en su momento su gente cercana les va a preguntar o cuestionar. Ya las últimas palabras, despidiendo a nuestros amigos y hermanos. Un saludo para todos los amigos que siempre, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de El Salvador. Hay que tenerlo en cuenta porque hay amigos, por ejemplo, de Cuba, de México, bueno, del otro lado del Océano Atlántico también, el continente europeo, que a través de las redes sociales ven este programa y a veces nos preguntan a qué horas se transmite.
7 de la noche hora salvadoreña. Hay que tenerlo en cuenta, que obviamente en sus países será otra hora distinta. Así que un saludo para todos ellos. Bien, como dice Bilal, hay que tomar en cuenta eso, dado que algunos países nos llevan hasta 8 o 10 horas de diferencia, entonces en ese aspecto hay que tener ese cuidado para poder estar en sintonía de este programa. O si no, el siguiente día ahí está. En las redes queda YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, una serie de redes que ponemos a la disposición y que ahí salen en el programa. En su defecto, en el blog que es Islam El Salvador 503. Islam503.blogspot.com. Ahí va a salir en el cinto amarillo. Ahí sale siempre, para que ustedes pueden consultar, descargar los videos en su defecto. Y bueno, no me resta más que agradecer a la sintonía de este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho.